Buenos días, bienvenidos nuevamente al canal La Verdad News y nuevamente estamos acá para aclarar asuntos que tienen grande desinformación y ahora trataremos sobre el tema de contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia Brasil y otras partes del mundo. Yo conozco bien este asunto porque hace 30 años que ministro Charlas en Brasil, eh, explicando que el contrabando de cigarrillos en realidad es un problema que surgió desde Brasil y hasta hoy es hecho por brasileños. Mis charlas comenzaron en Brasil para desmistificar la culpabilidad de Paraguay en todo eso. Recientemente hubo una comisión de investigación del Congreso paraguayo sobre este asunto y específicamente sobre una tabacalera que sería la más grande proveedora de cigarrillos de Paraguay al Brasil. Y asociaron la exportación ilegal, o sea, el contrabando de cigarrillos de Paraguay a Brasil, al tráfico de drogas. Y por último, también a la financiación del Hezbollah. Bueno, vamos a comenzar a aclarar cómo comenzó el contrabando de cigarrillos. En los años 1980, a partir de 1982, para ejemplificar, cuando México declaró su default, o sea, a la incapacidad de pago de su deuda externa, comenzó una crisis en Latinoamérica de la deuda externa. Los países ya no conseguían pagar y gran parte de ellos entraron o en el FMI con solicitar de socorro o directamente declararon default, como Argentina y Brasil. Brasil lo hizo en 1987. Bueno, Paraguay no tuvo ese problema. Cuando comenzó el problema de la deuda externa, Paraguay tenía en sus arcas casi 700 millones de dólares de reservas internacionales. Para aquella época era una gran cantidad de dinero. Equivalía a casi 14% del Producto Interno Bruto paraguayo. Por lo tanto, Paraguay continuó siendo, en América Latina, un país abierto a las importaciones, exactamente cuando comenzaba la popularización de la informática en el mundo. Pero esa informática no llegaba a Brasil legalmente porque la política era restringir al máximo la importación de cualquier producto para generar superávit comercial en dólares y así pagar la deuda externa. Simultáneamente, en los años 80, final de los años 80, Brasil necesitaba aumentar su recaudación tributaria interna. Así, como el consumo masivo de bebidas alcohólicas y tabaco era grande, el gobierno resolvió aumentar de 70 hasta 90% el impuesto al tabaco. Para reducir el consumo, no, para recaudar más. Pero obviamente, cuando queda más caro un producto, los consumidores maniobran para gastar menos. O sea, reducen un poco su consumo. En este momento, el contrabando de electrónicos, bebidas, perfumes y otros bienes que Paraguay importaba en esa época, ya estaba consolidado. Millones de brasileños vivían del contrabando, de comprar estos productos en Paraguay para revenderlos en Brasil. En el auge del contrabando, se calcula que alrededor de 5 millones de brasileños vivían
de este comercio ilegal, de comprar en Paraguay diferentes productos y revenderlos en todos los municipios brasileños. Y ahí surgió una idea de cómo sortear el aumento de impuestos al tabaco. Surgió una alianza entre las dos grandes industrias de tabaco en Brasil, una americana y una británica, que comenzaron a producir cigarrillos para exportar al Paraguay. Havia uma fábrica em Curitiba de uma empresa americana exclusivamente para exportação de cigarrillos ao Paraguai. Lo sé porque eu, desde o Banco do Brasil, hacía el control de la admisión temporária de esta empresa, de esta indústria, que producía sin pagar impuestos de importação de seus insumos e exportava, obviamente, barato, porque os 70% a 90% de impuestos se pagam sobre o consumo. Sobre a exportação não se paga isso. Então, estes cigarrillos chegavam desde as duas fábricas em Brasil a um preço muito baixo em Paraguai. E aí se criaram as importadoras especializadas em cigarrillo. E aprovecharam o caminho aberto del contrabando de eletrônicos e outros produtos. Assim, Paraguai chegou a importar oficialmente de 400 a 450 milhões de dólares por ano em cigarrillos. Cigarrillos que veniam ao país e em seguida retornavam através de estes importadores que revendiam a los minoristas ou eles mesmos hacían el contrabando. E aí se criou toda uma rede de distribuição de cigarrillos de contrabando em Brasil. Todos sabem que a parte mais difícil de vender um produto, del negócio, é a venta. Si tienes una buena red de distribución de ventas y tu producto es requerido, ya no tienes problema para producir. De esta forma, estas dos grandes empresas transnacionales ganaron mucho dinero con grandes ganancias en Brasil. Y evadiendo, claro, todos los impuestos, miles de millones de dólares de evasão de impostos. Pero o Brasil não hizo nada. Não. Hasta 98, Brasil não tomou nenhuma atitude em relação a isso. O secretário de la Receita Federal, que equivale ao vice-ministro de tributação acá em Paraguai, Everardo Maciel, culpava diretamente a las empresas Philip Morris y BAT en Brasil del contrabando, pues eran ellas que hacían la exportación al Paraguay. La prensa también hacía a veces investigaciones sobre eso. ¿Y qué respondía el gremio de las tabacaleras en Brasil? Nuestros asociados producen y exportan legalmente. Lo que hacen después los compradores no es nuestra responsabilidad. Y estas empresas nunca fueron demandadas en Brasil por participar, mismo que indirectamente, vamos así decir, de este esquema de contrabando. Bueno, llegó 1998 y el gobierno brasileño finalmente resolvió acabar con eso, restringiendo la exportación de cigarrillos. En realidad, prohibió la exportación de cigarrillos a todos los países limítrofes al Paraguay.
Eso porque también se hacía el mismo esquema con Uruguay. Ese contrabando venía de los dos países. Esa triangulación comercial se hacía en los dos países. O sea, el esquema actual de contrabando de cigarrillos fue creado con el auxilio, con la complicidad de las dos gigantes transnacionales angloamericanas. Al mismo tiempo, en 97, huye, supuestamente, entre comillas, de una cárcel de alta seguridad en Brasil, el rey del contrabando brasileiro, Fernandinho Beiramar, que viene a parar en las inmediaciones de Paraguay con Brasil, en la frontera, y se instala en Capitán Vado, después en Pedro Juan Caballero, en asociación con paraguayos que cuidaban ese contrabando de drogas. Fernandinho Beiramar era el rey del comercio de drogas en Brasil. Así, el comercio de drogas que venía de Paraguay a Brasil, o sea, inicialmente eran productos hechos en Bolivia y Perú, que cruzaban la frontera norte de Paraguay y entraban por Mato Grosso do Sul, hacia Brasil. Ese era el esquema de contrabando de drogas en Paraguay. Pero Fernandinho Beiramar fue allá. Él agarró campesinos de la región para plantar marihuana y también exportar marihuana. Y abrió nuevos caminos para el tráfico de drogas. Bueno, ahí el tráfico de drogas ya existía. No fue el contrabando de cigarrillos que abrió camino para el tráfico de drogas. Porque el tráfico de drogas ya venía de los años 80 en esa triangulación: Bolivia, norte de Paraguay y Brasil. ¿Y qué sucedió después que el gobierno brasileño impuso la restricción de exportación de cigarrillos a los vecinos? Decenas de empresarios brasileños, empresarios entre comillas, se instalaron en Paraguay para producir cigarrillos. Hasta el inicio de los años 2000, casi 30 empresarios brasileños abrieron tabacaleras en Paraguay. El número de tabacaleras llegó a 80 en 2010, de acuerdo al Censo Económico Nacional hecho en 2011. Bueno, estas tabacaleras inicialmente, inicios de los años 2000, producían cigarrillo de marcas de Philip Morris y Souza Cruz, o sea, falsificaciones. Y había una gran tabacalera en Asunción que producía con las mismas marcas, pero las registraba en el Ministerio de Industria y Comercio porque ponía abajo el nombre de su empresa. Entonces, Marlboro by el nombre de la empresa. Y de acuerdo al Centro de Investigación de Periodistas, CIPAP, este contrabando era dominado por un señor de apellido Silveira, acá en Paraguay. O sea, nada tenía que ver con Tabeza en ese momento. Pero ¿qué pasó? Se comenzó a hacer un fuerte control sobre las marcas falsificadas en Brasil. Y en ese momento, la empresa Tabeza
ya dominaba el mercado interno paraguayo. Y a estos antiguos importadores les gustó el producto paraguayo y también al consumidor brasileño. Y Tabesa fue ganando el mercado dejado, abandonado por Philip Morris, Souza Cruz y después las tabacaleras de falsificados. Y así comenzó a dominar el mercado de productos de contrabando en Brasil, que representan entre 31 y 38% del mercado brasileño, dependiendo de la fuente. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer estima en 31% la participación de los cigarrillos hechos en Paraguay. Ya el antiguo IBOP, actual IPEC, estima en 38%. Pero, ¿qué pasa? Las empresas paraguayas, cuando cuestionadas por el contrabando, dicen, mira, nosotros producimos y vendemos legalmente. Pagamos nuestros impuestos legalmente. Lo que hacen nuestros compradores no es nuestra responsabilidad. O sea que aprendieron bien de BAT, de British American Tobacco y de Philip Morris. Así que cuando la CBI y el gobierno americano, a través de su embajada, dicen que es el expresidente de Paraguay y algunos otros tabacaleros son responsables del contrabando, se olvidan que todo el esquema fue montado con las empresas de sus países, de su país, de Estados Unidos. Y también la fábrica americana en Uruguay exportaba, o sea, de contrabando, cigarrillos producidos en el país oriental a Brasil. Este contrabando de Uruguay solo acabó cuando el señor Mujica aumentó también al nivel de Brasil las tasas de tabaco. Ahí ya no compensaba más este contrabando. Pero, ¿a quién beneficia esta persecución? A un empresario específico entre 80 tabacaleras. Esta empresa Tabesa participa con alrededor de mitad del mercado de contrabando en Brasil. Bueno, por lo que leí, esta empresa exporta legalmente a otros países como Uruguay, Aruba y otros. Y de ahí van los productos de contrabando a otros mercados. Los perjudicados son las empresas Philip Morris y British American Tobacco. De hecho, lo que está haciendo la embajada americana, de cierta forma, es proteger el interés de sus empresas. BAT se asoció a otra empresa americana y tiene hoy 42% de las acciones. Entonces, en realidad son dos empresas americanas que están siendo perjudicadas. No solo en el mercado brasileño, que cada vez se reduce más, sino también en otros mercados. Es por eso la persecución a un expresidente. No se sabe. Eso tiene que la embajada americana contestar. Pero también se ha dicho que el contrabando de drogas está asociado al contrabando de cigarrillos. ¿Qué tiene que ver Tabesa y los otros tabacaleras que cumplen legalmente sus negocios en Paraguay con el contrabando de drogas? Que ya existía. De hecho, los puertos clandestinos
los cientos de puertos clandestinos que supuestamente hay a lo largo del lago de Itaipú, 1.500 kilómetros, ahí, fueron creados para el contrabando de electrónicos, de bebidas, de perfumes y otros artículos. En realidad, el contrabando de cigarrillos, de drogas, se aprovechó de estos puertos, de estos caminos abiertos por el contrabando inicial, por el esquema inicial de contrabando. Y que solamente cigarrillos contrabando. Bueno, vamos a poner un dato importante. Paraguay importa anualmente 8,5 millones de celulares, a un valor de 1.230 millones de dólares, alrededor de $145 por celular. Me encantaría importar un buen celular a este precio, porque en Ciudad del Este no vas a encontrar un celular por menos de $500. Ahí tributación debería verificar todo eso, el valor real del producto importado, y la ganancia del exportador. Pero, obviamente, este volumen no es consumido en Paraguay. Ese es contrabandeado al Brasil. Les doy algunos ejemplos muy chistosos. Uno de ellos tiene que ver con unos compristas brasileños que vinieron el año pasado y adquirieron cientos de miles de dólares en celulares de una casa comercial en Ciudad del Este. Y esta casa comercial se quedó de entregar estos cientos de celulares en Río de Janeiro. O sea, se quedó de hacer el contrabando de celulares a Río de Janeiro. Pero no entregaron. Entonces, estos cariocas vinieron a Paraguay a reclamar en la policía turística que la casa comercial no les había entregado el contrabando. Y la justificativa de la casa comercial fue que había un fuerte control de la policía y la Receita Federal de Brasil. Recientemente fueron aprehendidos 900 celulares de contrabando de un brasilero, ahí acá en el estado de Paraná. 900 celulares a un promedio de $500 mínimo de celular, porque acá en Paraguay se importan más los celulares de alta gama, que cuestan alrededor de $1,000 o incluso más. Son ¿cuántos miles de dólares? $400,000, $500,000. Así que este es contrabando. Pero en los datos oficiales del Banco Central y del Comercio Exterior Paraguayo, esta venta ilegal, entrada ilegal de celulares en Brasil, no es contrabando, es reexportación. Contrabando es solo cigarrillo. Y estos celulares utilizan, el contrabando de celulares utiliza el mismo camino de las drogas, de la apertura de caminos por los electrónicos en los años 80 y 90 y de las drogas. Todo el contrabando que sale de Paraguay, sean bebidas, medicamentos o electrónicos, salen por los mismos caminos creados antiguamente. Pero ¿qué hacer sobre eso? Y aquí vamos a explicar cómo se hace en Brasil.
La Receita Federal, gobierno brasileiro, todos reclaman del contrabando. Y ahí controlan la frontera, no consiguen controlar toda la frontera, según ellos, porque es muy extensa. Entonces imaginen si Brasil, con toda la estructura que tiene, no consigue controlar el contrabando en la frontera, ¿cómo va Paraguay a hacer el control? Pero ningún contrabando se hace en gran volumen sin complicidad de las autoridades. Ahí están involucrados, y siempre estuvieron involucrados, la policía civil, militar y federal, la aduana, representada por la Receita Federal, la justicia, incluyendo los fiscales y jueces, y los políticos. Es por eso que no se hace el control de la distribución. En realidad, si se quiere terminar con el contrabando, hay que hacerse el control de la distribución interna y no de la entrada del producto. Y la financiación al Hezbollah. Bueno, son las personas del Medio Oriente los que venden celulares y electrónicos desde siempre. Son ellos que ganan mucho dinero con eso. Y si el expresidente realmente hubiese apañado el contrabando y la financiación del Hezbollah, ¿por qué en su gobierno se hizo una operación que alcanzó cientos de empresarios de frontera que dejaron de pagar más de 200 millones de dólares en impuestos, incluyendo nombres de empresarios que estaban en el listado de Estados Unidos como financiadores del Hezbollah? ¿Por qué perjudicar estos comerciantes si es que este señor financiaba, supuestamente, o financia el Hezbollah? No tiene lógica, por ejemplo, que el gobierno que fue el más amigo de Israel hasta hoy, y creo que en Sudamérica no hubo un gobierno tan amigo de Israel como el antiguo gobierno, el gobierno del expresidente, y incluso después con una alianza con centros de investigación en Israel. O sea, la transferencia de la embajada paraguaya a Jerusalén, otras alianzas con Israel, e incluso después su grupo hizo también alianza con Israel. Es una tremenda de una contradicción. Y ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿quiere o no el gobierno americano interferir en las elecciones paraguayas? Ahí voy a contestar. Recientemente, antes del viaje del presidente Lula a Brasil, él concedió una entrevista a un periódico chino diciendo que estaba cansado de la interferencia de Estados Unidos en las elecciones de otros países. Eso, hasta el momento, el gobierno americano no contestó. En otro momento, vamos a hablar sobre eso, sobre las relaciones de Estados Unidos con la política paraguaya. Hasta pronto.